Bienvenidos hermanos a nuestra reunión de domingo en lo que tiene que ver a la exposición de la palabra del Señor. Estamos discerniendo qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad respecto a la iglesia en estos tiempos difíciles a nivel de todo el planeta y cuál es nuestra función como iglesia Misión Alcance Global y cuál es nuestra función como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque parece que esta pandemia o esta situación, según los analistas, pues no, difícilmente en algunos países se podrán resolver sino en meses, dado que nosotros solemos reunirnos en grupo, tenemos que ver qué es lo que va pasando y qué es lo que va sucediendo y discernir qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Qué función, qué tarea, cómo debemos de organizarnos, qué es lo que debemos de hacer. Entonces les pido a todos que nos apoyen en oración, todos los hermanos de la iglesia y cualquier otra persona también con sus respectivas iglesias. Es un momento de transición, pero que también tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito de Dios. Y eso es lo que yo quiero exponerles y he venido exponiendo sin dejar en claro la intención detrás de cada mensaje que he dado. Entonces esta mañana quiero ser un poquito más claro, pero siempre abordando el mensaje de la palabra de Dios para que nos sirva de edificación, porque la palabra de Dios es la que tiene que ser glorificada, no tanto una forma de pensar, una opinión o algún tipo de filosofía. Entonces quiero invitarlos, hermanos, en esta mañana a ir a sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 25. Vamos a continuar con lo que hemos visto la semana pasada. Vamos a entrar por otro flanco para presentar lo que Dios quiere. Hemos venido diciendo de una otra manera lo que Dios quiere hacer. Pero entiendo que algunos no han captado la intención de Dios. Algunos no han escuchado realmente con el corazón, sino que han escuchado más bien con el oído. Y es necesario ver las cosas de diferentes perspectivas. Entonces vamos a poner otra perspectiva en esta mañana. Lo invito a abrir su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, tengo aquí que dice parábola a las 10 vírgenes. Permítame irlo leyendo e ir esbozando el significado para nosotros en estos tiempos. Dice así: entonces el reino de los cielos, Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Detengámonos un poquito acá, hermanos. Ok, entonces el reino de Dios, el gobierno de Dios, el plan de Dios será semejante, y no dice que es semejante, dice será semejante, tiempo futuro. Yo creo que este es el tiempo en el cual se aplica esta parábola. Creo que estamos viviendo precisamente el tiempo que Jesús dijo que era futuro acá, porque dijo será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros somos esas vírgenes. Cuando habla de vírgenes y habla de esposos, sabemos que Jesús es el esposo de la iglesia. Pero también aquí está hablando más que todo a nivel personal. Si cada persona está listo o lista, o si inclusive podría ser iglesias, están listas con sus lámparas para recibir al esposo. En este caso, todas parecen haber estado listas acá. Es decir, todas estaban conscientes de la venida del esposo. Okay, déjeme decirle que la venida del esposo es una realidad hoy. Estamos ya en los tiempos finales. Si usted se preguntaba, bueno, ¿en qué tiempos estamos? ¿Qué es lo que está pasando?
con tantas cosas apocalípticas, bueno, es que ya estamos en los últimos tiempos. ¿Cuánto tiempo nos queda para el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuánto tiempo queda antes de la manifestación del líder mundial llamado Anticristo? ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que se instaure la marca de la bestia? Bueno, muy poco realmente. Estos son los movimientos de Dios que Él está haciendo, preparando a la iglesia para lo que viene. Poco a poco vamos a ir esbozando eso. También es el tiempo en que Satanás está preparando también sus fichas para lo que viene. Entonces aquí estamos en un tiempo de transición todos, tanto el Señor con la iglesia como Satanás con sus demonios, sus ángeles caídos y sus brujos, sus hechiceros. Entonces dice acá, versículo 1 otra vez, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces esas 10 vírgenes estaban preparadas, esas 10 vírgenes estaban listas, simbolizan iglesias, simbolizan cristianos que sabían que el esposo iba a venir y que tenían que estar listas, y ellas tomaron sus lámparas, aparentemente todas listas para esperar al esposo. Creo que estamos en este punto exactamente en este instante, ahorita. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que faltan eventos que cumplirse para que eso suceda. Poco a poco vamos a ir desvelando el significado de todos esos eventos y cuáles son esos eventos que todavía podrían faltar. Versículo 2. 5 de ellas, o sea, de las 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. De aquí comienza ya a esbozar el tipo de cristiano que encontramos actualmente. Y si ustedes se recuerdan, en uno de las predicaciones de domingo, tal vez unas 2 o 3 predicaciones atrás, una de ellas se llamaba La inconsciencia mata. Bueno, esto ejemplifica a estas vírgenes que eran insensatas. Precisamente esa es la inconsciencia que se activa en los hijos de Dios. Así que algunas 5, mejor dicho, eran prudentes y otras 5 insensatas, 50%. Bueno, no sé si será una estadística, si esta parábola tendrá un impacto real estadístico, si es el 50% todo el cristianismo de los que realmente esperan al Señor, porque estaban listas para ir al encuentro del esposo, porque dice acá que salieron a recibir al esposo, es decir, abrieron la puerta y salieron al frente de la casa a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas entonces estaban atentas, 5 de ellas estaban conscientes, 5 de ellas estaban preparándose, 5 de ellas estaban previendo todos los contratiempos que pudieran tener, 5 de ellas estaban hablando, actualmente podríamos decir 5 de ellas estaban orando, 5 de ellas estaban en constante comunión con Dios, 5 de ellas estaban haciendo la voluntad de Dios, y 5 insensatas, es decir, 5 estaban allí simplemente por estar, pensando que esperar al esposo era simplemente salir con las lámparas, nada más. Claro, esas lámparas creemos que estaban encendidas, porque tenían que salir. Recuerden que en aquellos tiempos no había electricidad, hermanos. Entonces habían lámparas. Entonces, si tenían que salir, pues, y tenían que salir con las lámparas, era porque era de noche. Entonces nos recuerda muy bien que la venida del Señor vendrá de repente como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabemos el tiempo y la época. Y este es el tiempo, vemos las nubes oscuras, y cuando sabemos que hay arreboles, sabemos que va a llover, y sabemos que es el tiempo conforme el Señor lo profetizó también en los evangelios, que no pasaría la generación en la cual vería todas estas señales
esa generación no pasaría sin antes que Él viniera. Y estamos empezando desde que Israel se hace nación, que es el renacimiento de la higuera, pues 70, 80 años estamos exactamente en el borde y al filo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo está calzando de una forma increíble, y más esta pandemia, esta época de resarcimiento, de estar meditando un poco y oír tantas noticias, nos asegura una y otra vez de que estamos en tiempos apocalípticos, de que se acerca la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces dice acá, las insensatas, versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces, sus lámparas, si las tomaron, claro que estaban encendidas. Las insensatas tenían sus lámparas encendidas. Es decir, que estaban bien con Dios. No es que estaban mal con Dios, ellos estaban en una buena condición con Dios, pero no tenían lo suficiente. No tenían lo suficiente. Podría ejemplificar a los cristianos a medias, ¿no? A los cristianos que todavía no han tomado una decisión radical con Dios. A los cristianos que todavía no estaban conscientes no están conscientes todavía de la situación que está ocurriendo, pero sin embargo están esperando de una otra manera a su maestro, a su Señor. Más las prudentes, dice acá, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces la diferencia entre las prudentes y las insensatas es que las insensatas tomaron sus lámparas igual que las prudentes, pero no tomaron aceite, es decir, no llevaron aceite a la hora de salir a recibir al esposo. Implica de que de una u otra manera en algún momento el aceite, estaba el peligro, que el peligro era que el aceite podría escasear en la lámpara. Si el aceite escaseaba en la lámpara se podía apagar. Y si la lámpara se apagaba, no había forma de que ellos o ellas supieran, estas vírgenes insensatas supieran en qué momento el esposo llegaba. Porque quien recibe al esposo son las novias, pues, o las vírgenes, pero con la luz de ellas. Con la luz de ellas. Y el esposo se dirige a la luz de sus amadas. Entonces acá ellas no fueron prudentes en ese sentido. No vieron más allá. Mucha gente no está viendo más allá de lo que simplemente está observando en los noticieros. No está yendo más allá, no está viendo que en los tiempos en los cuales estamos, hay algunos cristianos así, no sé si usted conoce. Es interesante, pero el comportamiento de esto en todo el mundo no es el mismo, en diferentes países, dependiendo de la cultura, dependiendo cómo son afectados por este virus, se sensibiliza el corazón de la gente, y muchas personas que habían abandonado la iglesia hoy están retornando de una forma virtual a la iglesia, hoy están retornando al Señor, tal vez en células, no en la reunión global de iglesia. Y eso es parte del propósito de Dios, eso es parte de lo que el Señor está haciendo en este tiempo de transición. Sigamos adelante en el versículo 5. Y tardándose el esposo, típico digo yo, porque eso es muy probable, hermanos, eso es igual hoy. ¿Desde hace cuánto tiempo se dice que Cristo viene? Ahora, estamos diciendo que estamos en los últimos tiempos, que ya falta muy poco, y la verdad es cierto, son años y son pocos años los que hace falta, pero todo lo que va a pasar en este 2020 y lo que va a pasar en 2021, ya estos años son años apocalípticos. Sin embargo, posiblemente todavía no veamos en este año ni en el otro año. O puede ser que sí, tal vez sea en el otro año, a fin del otro año. Pero serán pocos años. Serán pocos años. Nadie sabe el día ni la hora. Así que tardándose el esposo, todas, dice acá, cabecearon todas y se durmieron. Todas cabecearon, es decir, no tuvieron la energía, no tuvieron el carácter, no tuvieron la perseverancia
para esperar al esposo, sino que a todas les pasó, sino que a todas les pasó lo que les pasa bueno, lo que le pasa a toda persona cuando espera y no sucede el evento que está esperando. En este caso cabecearon todas y se duermen. Y se duermen. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquí hubo un aviso. Ejemplifica acá al Señor enviando a sus ángeles a avisarle a la iglesia el evento que va a ocurrir, que ya el esposo está cerca. Creo que eso el Señor ya nos ha venido avisando a nosotros eventos como por ejemplo la hambruna que se está viniendo. Ya eso es algo que el Señor nos viene avisando desde octubre del año pasado, si no mal recuerdo. El Señor nos viene avisando de que viene hambre en Costa Rica. Y no solamente Costa Rica, sino estamos viendo que esto es un asunto de un colapso económico al cual vamos a tener que hacerle frente todos. Y esto va a venir acompañado con hambre. Es bueno que todos nos preparemos al respecto y recordemos lo que el Señor nos ha venido diciendo. Bueno, en este caso, el anuncio era que el esposo había que salir a recibirlo. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. En versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es decir, las volvieron a encender, las volvieron a verificar cómo estaba su lámpara. ¿Qué es lo que el Señor quiere precisamente en estos tiempos de pandemia? En este tiempo de confinamiento, lo que el Señor quiere es que la iglesia arregle su lámpara, que la iglesia se prepare. Ya el anuncio está dado, hermanos. La iglesia debe prepararse, debe verificar cómo está la mecha de la lámpara, verificar si hay aceite suficiente, debe echarle más aceite a la lámpara y si es prudente el cristiano llevar aceite extra. Ejemplifica esto la comunión con Dios, que es de lo que venimos hablando. En última instancia, lo que venimos hablando es de un conocimiento de la persona de Dios a través de una relación, de un vínculo de intimidad, de vivir con Él. Eso es lo que venimos hablando, vivir en la presencia de Dios. Ese es el aceite del cual está hablando acá. Muchos hablan que es el Espíritu Santo, no, pero es más que el Espíritu Santo, es la acción de estar viviendo en la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo está ahí, inclusive las que se queden, el Espíritu Santo todavía va a estar con ellos, porque hay unos que se van a quedar, unos se van a ir y otros se quedan, y los que se quedan para recibir y saludar al anticristo en la tribulación, la época de 7 años que habla la Biblia, donde habrá tribulación cual nunca ha habido antes en toda la historia de este planeta Tierra. Bueno, eso vendrá a su momento, pero antes de que el anticristo se manifieste, la iglesia será raptada, la iglesia será tomada por el Señor. Y cuando hablamos de iglesia estamos hablando de las vírgenes prudentes, no de los cristianos insensatos. Versículo sería 8. Y las insensatas, entonces, cuando se levantan y arreglan sus lámparas todas, las insensatas dicen a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces ellas se dan cuenta que las lámparas de ellos se están apagando. Entonces, sí, parece ser que sí estaban encendidas, entonces mientras dormían. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, a las dos, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es decir, aquí nadie salva a nadie. La salvación es personal. Claro, las insensatas pensaron: dame tu aceite, pero las prudentes dijeron: no te puedo dar de mi aceite, porque cada uno debe tener su propio aceite. Ve y compra tu aceite. Ve y ora tú. Tú no te vas a salvar por la oración, por la intercesión que yo haga por ti. Tú me pides que yo ore por ti, tú me pides que yo te ministre, tú me pides que yo te libere, tú me pides que... No, es hora que tú tomes un compromiso, es hora que tú obedezcas, es hora que tú te acerques a Dios.
Es hora que tú te arrepientas, es hora que tú cambies, es hora que tu arrepentimiento vaya acompañado con frutos dignos de obras como corresponde al Señor. Es hora que las cosas se tomen en serio. Y eso lo tienes que hacer tú. Le dicen las vírgenes prudentes a las insensatas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, o sea, las insensatas, mientras ellas se ponían de acuerdo para estar listas para recibir al esposo, o sea, mientras ellas tal vez oraban, mientras ellas tal vez ayunaban, incluso mientras ellas se calentaban a ver si es que conseguían el aceite, que también simboliza el mover del Espíritu Santo, pero ese aceite es la persona de Dios, es estar en ese vínculo de unidad con el Señor. Así que dice acá, mientras ellas iban a comprar, no llegaron a comprar, no pudieron comprar, mientras ellas iban a comprar. O sea, de aquí a que ellas fueron conscientes de dejar de ser imprudentes y entender que tenían que moverse rápidamente, lo hicieron lentamente, y mientras ellas reaccionaron y ya quisieron ir, vino el esposo. Vino el esposo. Entonces, mi amado, que no te toque a ti como a estas vírgenes insensatas que dicen, no, si el pastor dice que puede ser dentro de 2 años que venga el Señor, o dentro de 5, dentro de 6, dentro de 7 años, me voy a esperar un poco más. Voy a esperar un poco más y cuando esté cerca, entonces me voy a comprar el aceite. Algunos tienen esa forma de pensar. Y aquí el Señor rebate ese tipo de pensamiento. Bueno, me da risa porque ahora se acaba de cerrar la puerta acá. Ustedes escucharon el sonido. Bueno, aquí también hay una puerta que se cierra en esta historia. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, es decir, las prudentes, entraron con él a las bodas. Entonces, ¿a dónde vamos, iglesia? Cuando Él venga, cuando Jesucristo venga otra vez, no a la tierra, porque Él nos espera en las nubes, en los aires, no es la segunda venida de Jesucristo, hacemos esta observación claramente, sino que es el encuentro entre la iglesia y el Señor en las nubes, en los aires. Tesalonicenses nos dice que esto va a ocurrir, que los que están muertos resucitarán primero, muertos en Cristo, muertos con el Señor, y los que quedemos vivos en Cristo, o sea, las prudentes vivas, seremos arrebatados todos juntamente con los muertos, pues con los muertos que resucitarán en ese momento. Nosotros, si estamos vivos, no resucitaremos, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para verle a Él en las nubes, en los aires. Y cuando dice las nubes, no solamente crea usted que es el primer cielo, podría ser las nubes del segundo o puede ser las nubes hasta del tercer cielo incluso. Pero seremos raptados y todos seremos raptados o seremos pues tomados, ¿verdad? Seremos tomados para encontrarnos con Él. No sé si usted cree en el rapto de la iglesia o no cree en el rapto de la iglesia, pero esta es una realidad la cual nosotros hemos constatado a través de diversas fuentes, no tanto teológicas, aunque sí hay teólogos que están de acuerdo con el rapto. Pero, sin embargo, hay otros teólogos que no están de acuerdo con el rapto. Dicen que el rapto no va a ocurrir antes de la tribulación, sino que va a ocurrir a mitad de la tribulación o va a ocurrir a final de la tribulación. Yo personalmente creo, y el Señor me ha dado a mí indicios para creer lo mismo a nivel de información espiritual, profética, de que el Señor sí viene antes del momento de crisis que va a venir sobre todo el planeta Tierra. Así que, hermano, no se quede usted en ese tiempo acá. No se haga insensato como estas vírgenes. Seguimos entonces, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, es decir, las prudentes, entraron con él a las bodas. Entonces ese es el siguiente evento, no el inmediato, pero no es el siguiente evento después de que pasemos
el periodo en el cual estamos viviendo actualmente, no de pandemia. La pandemia es una etapa de transición, hermanos, quiero que sepa eso. La pandemia y anuncia la transición de una época que ya pasó, 2019, de una época donde las cosas iban aparentemente normales a una época ya previa a la tribulación. Entonces, hermanos, en el versículo 10 volvemos a repetir que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y ese es el evento significante que va a ocurrir en los próximos días. Cuando digo días, no estoy hablando de días humanos de 24 horas, sino estoy hablando de tiempos en general, próximos años posiblemente. Y se cerró la puerta. Así como se cerró la puerta acá. Y se cerró la puerta. Es decir, ya no había, así como se cerró la puerta del arca de Noé, ya no había entonces más opción, más tiempo para poder entrar a las bodas. No había más oportunidad. Esta es una parábola profética para el tiempo actual, mis hermanos. Versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes. Después vinieron las otras vírgenes ya con el aceite que habían comprado, habiendo orado, ahora sí, habiendo orado, habiendo ayunado, se dieron cuenta de que algo había pasado y entonces dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Claro, por eso les digo yo que el Espíritu Santo no es que se ha ido el Espíritu Santo, el Espíritu todavía está acá, pero los cristianos insensatos se van a quedar y no van a ser arrebatados y tendrán que sufrir, diría que cruelmente, todos los eventos que vienen a nivel de la gran tribulación en este planeta Tierra. Ahora, usted dice, uy, esto que estamos ocurriendo ya es la tribulación. No, lo que estamos ocurriendo, algunos llaman a este tiempo los tiempos de principios de dolores. Yo no diría que son principios de dolores, yo le llamo todavía el tiempo de contracciones de parto, con algún tipo de dolor pudiera ser, claro que sí, porque me gustaría más llamarle los principios de dolores a la primer parte del arrebatamiento, conociendo y entendiendo un poco de Apocalipsis sobre los 7 años que vienen de tribulación. Habrán 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio son de dolores de parto espantosos. Y para que el parto se produzca, el parto se va a producir en los segundos 3 años y medio de tribulación. Así que si usted cree que todavía lo que estamos viviendo es algo fácil, algo difícil, usted no tiene ni idea de lo que va a ocurrir y lo que le espera a este planeta Tierra. Yo espero no estar acá y espero que tampoco usted que me está viendo o escuchando esté acá. Todo está en que todos seamos sensatos y seamos como las vírgenes prudentes. Dice aquí entonces, repito todo el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, porque no tenían por qué comprar, ya tenían ellas suficiente. Había suficiente oración, suficiente adoración, había suficiente relación de intimidad con Dios. No estaban tratando de tener intimidad, no, ya tenían esa intimidad, la tenían desarrollada. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Ese es el siguiente gran evento que no va a ser en la tierra, sino que va a ser en los cielos y que lo dice claramente el libro de Apocalipsis. Y se cerró la puerta, es decir, hasta aquí llegó, ya no entra nadie más como parte de la iglesia que es arrebatada y va a las bodas del Cordero. Versículo 11, volvemos a repetir, después vinieron también las otras vírgenes, las imprudentes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. No dejaron de ser vírgenes, ¿verdad? Es decir, siempre son gente escogida por Dios. Y no dejaron ellas de decir Señor. Siempre el Señor siguió siendo
de alguna forma, digamos que señor de ellas. Sin embargo, el versículo 12 no sorprende la respuesta cuando ellos piden que se les abra para ir a las bodas. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Y aquí la palabra conocer, mis amados, usted ha escuchado el mensaje que hemos estado dando en estos domingos pasados, inclusive el domingo, sobre todo el domingo pasado. Yo le invito a que usted repase el mensaje del domingo pasado y hablamos de lo que significaba la palabra conocimiento. Y que esa palabra conocimiento no es una teoría, no es algo que yo ya sé, sino que es una vivencia, es un conocimiento que implica un vínculo de una unión basado en una vivencia con una persona. Y si ese vínculo no está, entonces el Señor desconoce a la persona. Aunque vaya a la iglesia, aunque ore, aunque cante, aunque salte, aunque toque trompeta, shofar, aunque diga lo que quiera, aunque se diga profeta, aunque se diga pastor, aunque se diga apóstol, porque muchos de ellos se van a quedar. Entonces aquí dice que él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. El Señor les va a decir eso. Y esa palabra conocer, no os conozco, es precisamente la misma palabra en griego de aquella palabra que nosotros vimos la semana pasada en Juan capítulo 17, versículo 3, cuando dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es conocer, esa parte de ahí, conocer, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, conocer de que es esa intimidad, que es esa unión, que es esa relación, la cual requiere tiempo, así se lo voy a decir, que requiere tiempo para poder tener ese vínculo. Esto no es, y lo predicamos la semana pasada, esto no es una oración del pecador la que te hace salvo, ni que la que te da vida eterna, ni la que te da permiso. Y inclusive, no, en este caso no parece ser un arrepentimiento tampoco. Porque si te arrepientes y no tienes el tiempo suficiente para actuar y hacer el cambio que se requiere de establecer el vínculo que es necesario que tengas para que ese aceite esté en tu lámpara y la lámpara esté encendida, pues te sirvió de algo el arrepentimiento para volver a tener relación con Dios, pero no fue oportuno, porque fue a destiempo. Así que versículo 13 dice: velad pues, velad pues, de la importancia de estar presto, velando. ¿Qué significa velad pues? Bueno, estar despierto. Aunque todas durmieron, el Señor, el Padre Celestial, les avisó: ya viene el esposo. Ángeles les avisaron: ya viene el esposo, salgan. Pero aquellas, mientras estaban despiertas, oraban. Aquellas, mientras estaban despiertas, estaban en comunión con Dios. Las prudentes. Pero las insensatas no. Las insensatas, mientras estaban despiertas, estudiaban. Mientras estaban despiertas, trabajaban. Mientras estaban despiertas, hacían sus labores cotidianas, olvidándose, y este es el punto, olvidándose de que tenían que vivir en la presencia de Dios, en un conocimiento presente, continuo, de una relación, de vivir y conocer a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De quiénes son los que se van? Los que están velando. Así que el mensaje en el versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces algunos dicen que esto es para otra época, esta parábola. Que esta parábola era para la época, no sé, qué cosas se inventan. Cuando aquí claramente dice que tiene que ver esta parábola con una enseñanza para que aprendamos y entendamos que tenemos que velar, porque no sabemos exactamente
el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto de que el Hijo del Hombre ha de venir no es la segunda venida. No es la segunda venida, mi hermano. Porque no está hablando de todo el planeta Tierra, está hablando de las 10 vírgenes. Está hablando no de solamente de vírgenes, no está hablando del pueblo donde estaban esas vírgenes. Está hablando solamente de aquellas que estaban listas y preparadas para recibir al esposo. Porque a la verdad, todas estaban listas y preparadas para recibir al esposo. Pero a unas de ellas se les acabó el aceite por ser insensatas. Entonces no estamos hablando inclusive de cristianos comunes y corrientes, ¿no? Estas 10 vírgenes no eran cristianos comunes y corrientes. Estas 10 vírgenes eran cristianos que estaban de alguna otra manera percibidos de lo que Dios quería hacer en su época. Y ellos estaban esperando al esposo. Pero no fueron lo suficientemente prudentes. Fueron insensatas. No obedecieron lo que el Señor ya les venía diciendo. Que tenían que establecer un vínculo de unión con Dios y aprender a vivir en la presencia de Dios. Conseguir el aceite y encender la lámpara no es de la noche a la mañana. Bueno, dígame usted si es de la noche a la mañana conseguir un aceite, conseguir el aceite y encender la lámpara. Usted sabe muy bien, va a tener que ir a comprar aceite. Va a tener que ir a hacer su labor usted. Inclusive lo demuestra acá cuando las insensatas no pudieron. Ellas recibieron a Cristo. Ellas ejemplifican, estas 10 vírgenes ejemplifican a cristianos hoy que recibieron a Cristo en su corazón. Estas 10 vírgenes ejemplifican no solamente eso, sino ejemplifican cristianos que le estaban sirviendo a Dios. Ejemplifican a cristianos que estaban queriendo ser fieles a Dios. Y de alguna manera las insensatas lo demostraron. Tal vez trabajando en la iglesia, tal vez congregándose. Claro que se estaban congregando. No estamos hablando de cristianos, cualquier cristiano de esas que se acercan a tu persona y te dicen: hola pastor, yo soy de su iglesia. Y tú dices: ¿cómo? Si yo tengo una iglesia pequeña. Yo conozco a todas mis ovejas. ¿Cómo que tú eres de mi iglesia? ¿Desde cuándo? O sea, ¿de qué me estás hablando? Sí, pastor, es que ¿cuándo fue la última vez que llegaste a la iglesia? Sí, pastor, hace como 6 meses. Y son gente que te dicen que pertenecen a la iglesia. Y a la iglesia que uno pastorea. Yo suelo decir, yo no soy pastor de gente que no se congrega. Y obviamente que no se congrega en la iglesia que yo pastoreo. Yo pastoreo a gente, a ovejas, no a cabras. Pastoreo a ovejas y las ovejas se congregan en mi rebaño. Entonces, gente que me dice que usted es mi pastor. Claro, yo podría ser su pastor. Si sí, solo sí, usted es parte de mi rebaño. Usted se congrega. Ahora, ¿soy pastor para cualquier otra persona como un título, como un nombre que yo tengo, como una función que tengo? Claro que sí. Pero no podría ser pastor de alguien el cual no mantiene un vínculo conmigo de oveja a pastor y pastor a oveja. Muy bien, mis amados. Bueno, gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué tremendo esto, hermanos. Entonces, estamos en esos tiempos, precisamente. Estamos en estos tiempos. En el tiempo de las 10 vírgenes. Hoy esta parábola se está hoy haciendo realidad. Hoy. Esta parábola no es para mañana. Esta parábola es para hoy. Hoy, este tiempo que estamos viviendo, exactamente este tiempo que estamos viviendo, son tiempos de transición. ¿Tiempos de transición para qué? Para lo que el Señor está haciendo. El Señor está, quiero que entienda una cosa, el Señor está preparando a su iglesia para que su iglesia en los últimos minutos que le tocan a este planeta Tierra se vista de lino fino, blanco, puro y resplandeciente. Dios sabe que su iglesia no está lista. No, la iglesia del Señor no está lista. Los que hoy están siendo prudentes son pocos. Y Dios quiere que toda la iglesia, Dios quiere que muchos, más de lo que hay hoy, se agreguen a la iglesia para llevarse y arrebatar a la mayor cantidad de gente posible. Y ese es el siguiente evento a corto plazo que va a ocurrir. El siguiente evento a corto plazo que va a ocurrir es
la labor que va a hacer el Padre con la iglesia para limpiarla y prepararla para el evento de recoger a todos los que haya que recoger en este planeta Tierra para entonces arrebatarlos. Y eso es lo que le hemos llamado la cosecha final, la gran cosecha antes de la tribulación. Porque déjeme decirle que en la tribulación habrá una cosecha aún mayor que esta que viene. En la tribulación habrá una cosecha aún mayor, pero será muy sufrido para muchos estar en esos tiempos. Si usted ha participado del seminario Apocalipsis que hemos dado en nuestra iglesia los días martes, pues usted me podrá entender fácilmente. Espero tal vez, si ustedes están interesados, pasar esos fascículos de esos mensajes de Apocalipsis, porque es importante entender y estudiar y estar apercibidos. Velad pues. Velad pues. Esa es la orden que dice el Señor hoy, Jesucristo. Y ya no es para ayer, es para hoy. Velad pues, velad pues. Tu trabajo hoy es velar, cristiano. Hijo de Dios, tu trabajo es velar. Ya. Mantente despierto. Ya comienza a comprar aceite. Ya ten tu aceite listo. Ya ten tu lámpara. Enciéndala. Y ese fuego, esa lámpara no debe de ser apagado. Yo dije que tal vez si se pusieron a dormir habían apagado la lámpara, pero no. Disculpe, me equivoqué. No, porque él podía venir en cualquier momento. Ellas tenían las lámparas listas, encendidas. Y Dios quiere que tú mantengas tu lámpara, que eres tú, tu persona. Tú eres la lámpara, que tú estés encendido. Recuerden el mensaje de que el Dios es luz. Y como Él es luz, nosotros también somos luz. Nosotros somos esas lámparas que reflejamos aquel que es la luz, que es Dios. Y ese reflejo no va a venir así nomás. Ese reflejo va a venir a través de una relación con Dios, con el Señor. ¿Tuvieron esas insensatas relación con Dios? Pienso que sí, porque aquí lo dice claramente que tenían las lámparas encendidas, pero no tenían aceite suficiente para seguir encendida la lámpara. Implica que aunque tú hayas tenido una relación con Dios o la tengas, si en última instancia, si el día de mañana viene la prueba, que la prueba nos viene a todos, que nadie está exento a no ser probado, cuando venga la prueba y tú aflojas, ahí es donde te quedaste sin aceite. Ahí, porque aflojaste al Señor. No te mantuviste, no perseveraste. Recuerda aquella palabra que dice que persevera hasta el fin, este será salvo. Y eso se aplica también, obviamente, para nosotros como iglesia antes de la tribulación, al igual que aplica para todos aquellos después de la tribulación, pero más ahora a nosotros que estamos en la época previa al rapto de la iglesia. ¿Cuál es el evento entonces previo al rapto de la iglesia? La cosecha final. Ahora, vuelvo a decirles, digo final porque es antes del arrebatamiento, pero no será la final, porque habrán otras cosechas en la tribulación, la cual no le deseo a nadie estar allí en esas épocas. Así que este confinamiento es un tiempo de acomodamiento, donde se va a acomodar lo natural en el mundo, se va a acomodar la política, se va a acomodar los sistemas económicos, se van a acomodar la parte social, se van a acomodar las diferentes organizaciones en la parte natural para la antesala de la aparición de un nuevo orden mundial, precisamente. Exactamente, la teoría de la conspiración que usted tantas veces creo y espero que usted haya escuchado a través de internet. Gente, ¿cómo? Esto sí es increíble, cómo Dios le avisa a gente que no es ni cristiana acerca de eventos mundiales que calzan con exactitud a los eventos apocalípticos que habla la palabra de Dios.
Gente que inclusive no cree ni en la Biblia, pero sí cree en la teoría de la conspiración. ¿Qué dice la teoría de la conspiración? Bueno, que viene un gobierno mundial, el nuevo orden mundial, la élite, que sí existe, todo eso existe, todo eso es una realidad. Y algún día vamos a abordar un poco este tema, y es parte de todo el mover que está ocurriendo. El asunto de la vacuna y los chips dentro de una vacuna, todo eso es parte de lo que viene. Por eso estamos en transición. La transición de este famoso virus COVID-19 es hacia un nuevo orden en todo el planeta. Un nuevo orden mundial, preparando la plataforma para que el anticristo aparezca. Pero durante esta época que viene, que no va a haber solamente esta tribulación de la pandemia, sino que vienen otras más. Todas ellas van a hacer posible que la iglesia haga la labor que Dios quiere que haga, que las prudentes, en otras palabras, hagan la labor que Dios quiere que hagan para tomar la máxima cantidad de gente posible y estar listos en el momento oportuno para ser tomados por Dios. Y entonces aparecerá el inicuo y se manifestará con plenitud el inicuo en este planeta, el líder mundial, a lo que la Biblia le llama el anticristo. Así que es un tiempo de velar para la iglesia. La transición de este momento, que es la transición, es para establecer un fundamento en la iglesia. Ahorita el Señor lo que quiere es establecer un fundamento en el cristiano, en estos tiempos de confinamiento. El fundamento es vivir en la presencia de Dios. El fundamento es inquirir para tomar el aceite. El fundamento es comprar el aceite. Ahora, el aceite no se regala. Me llama la atención de que el aceite aquí en esta parábola no se regala, sino que se compra. No porque tengas que hacerlo con dinero, sino porque requiere un esfuerzo. Requiere decisiones firmes que tienes que tomar. Establecer el fundamento, vivir en la presencia de Dios, requiere un trabajo que tú tienes que hacer. Y es el fundamento para todas las demás cosas como hijos de Dios. Vivir en la presencia de Dios es el fundamento para poder obrar en los dones sobrenaturales que el Señor le está dando a la iglesia actualmente. En mi iglesia tengo gente que el Señor le está dando dones de revelación, dones de sueños, sueños proféticos, sueños de cosas que van a ocurrir, con sueños referentes a nuestros enemigos, al mundo de las tinieblas, los demonios, principados, potestades y los brujos, hechiceros, que ellos están conscientes. Esta gente está consciente de lo que se viene. Esta gente sabe en qué momento están. Y esta gente sabe que van a perder. Sin embargo, su objetivo es llevarse a la máxima cantidad de cristianos posibles juntamente con ellos. Ellos pelean no porque van a ganar. Ellos pelean porque quieren llevarse y necesitan llevarse. Y esa es la misión de ellos. Ese es el egoísmo y la maldad que ellos tienen de llevarse a la mayor cantidad de gente posible. Tal vez algunos se arrepientan. Estoy hablando de los brujos. Tal vez algunos se arrepientan, pero otros no lo harán. Y esto es una guerra sangrienta. Hay gente que hoy está muriendo. Esta gente sacrifica niños. Hacen rituales satánicos. Estaba leyendo por ahí que invitaron a Mel Gibson a estos rituales hace años atrás. Porque a través de los rituales de sacrificio de niños y beber sangre de niños, consiguen tener pactos de éxito y de fama. Entonces, cuando la fama llega a una persona, habría que preguntarse cómo es que llegó esa fama, por qué tan rápido llegó la fama a esta persona, si no parece. ¿Cuánto cuesta trabajar para que te conozcan y te sigan? Sale un falso profeta y lo sigue todo el mundo.
Fácilmente, rápidamente sale un falso profeta con una falsa enseñanza y uno se asombra con qué facilidad hay gente que cree a ciegas en esas personas. Pero sale un hijo de Dios dándole la gloria a Dios a través de Jesucristo y hay un rechazo natural en el ser humano. Porque este planeta estaba bajo la influencia del maligno. Y Jesús lo dijo, el príncipe de este mundo es Satanás. Pero el Señor de este mundo, el Señor del universo, sigue siendo Dios. Y Él sigue manteniendo el control, sigue teniendo el control. En algún momento vamos a hablar sobre esto, mis amados, para que entendamos el plan de Dios y que estas cosas es que a Dios lo están agarrando como por sorpresa. Esto es parte del plan de Dios. Lo que está ocurriendo hoy actualmente no es que Dios no sabía. Esto es parte de lo que del plan de Dios. Satanás y todos sus demonios y todos sus secuaces simplemente son parte de la obra teatral que a ellos les compete hacer esa labor. Pero quien en última instancia dirige la obra es el director. Habrá preguntas de por medio ahí, imagino que usted ya se está haciendo, pero no es el tiempo ni es el momento para poder responderlas ahora. Así que es un tiempo de acomodamiento o de transición en el mundo natural, a nivel de países, a nivel de esquema global, a nivel de economía, a nivel de sociedad, porque hay un cambio político y hay un cambio económico que se va a tener que dar. Entre el 2019 y 2020 será recordado por el año de transición, el año de la transición a nivel político, económico y social en todo el mundo. Y eso se nos viene, hermanos. Eso lo vamos a vivir todos ahora. Más vale que la iglesia esté velando, porque los que estén velando son los que Dios va a usar y son los que Dios se va a llevar. Ok, es un tiempo para velar a la espera del esposo. Lámparas encendidas que implican esas lámparas la experiencia de estar viviendo en la presencia de Dios. Esa luz, es ese reflejo. Para que se cumpla el Salmo 91. ¿Sí? Sí, porque el Salmo 91 se va a cumplir literalmente y ya se está cumpliendo, literalmente en muchos hermanos, en muchos cristianos. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Hay una predicación, revise las semanas pasadas en el canal de YouTube, hay una predicación que dice la verdadera interpretación del Salmo 91. Usted va a entender exactamente lo que Dios quiere decir con el Salmo 91. Así que lo que Dios quiere es que hagamos realidad ese Salmo 91. No por leerlo, no por meditar el Salmo 91, aunque eso está bueno, sino por vivirlo. Y lo que hay que vivir es lo que dice el Salmo, que es la condicional para que todas esas cosas sucedan, que es la protección y el escudo de Dios a favor de sus hijos en tiempos de dificultad, porque estamos en tiempos ya finales. Y va a venir dificultades y a algunos cristianos los va a agarrar y los va a tomar estos problemas y los va a ofuscar, van a ser atribulados, van a ser zarandeados y van a desistir de los caminos del Señor. Como así también habrán otros apartados que regresarán, así como habrán otros apartados que no regresarán porque se hundirán más en sus propias circunstancias. No nos esperan tiempos acomodados, mis amados. Nos esperan tiempos de transición y dificultad. Usted deberá estar velando hoy. Eso es lo que usted debiera estar haciendo. Y el Salmo 91 es el que habita al abrigo del Altísimo. Eso es lo que usted debe estar haciendo. El que mora bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que usted debería estar haciendo. Y hemos visto eso, que esto es algo continuo. Algo que tiene que suceder, de habitar y morar con Dios y en Dios. De vivir, como dice también el mismo Salmo, el que hace del Altísimo su habitación. Ese es el propósito. ¿Sí? Desde que hemos comenzado a predicar en estos tiempos de crisis, el Señor viene hablándonos de lo mismo, nada más que en diferentes facetas o desde diferentes puntos o perspectivas, viendo una misma cosa, para que usted pueda entender, y espero que este mensaje en esta mañana le quede aún más claro, lo que
el Señor pretende hacer con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Lo invito a cerrar sus ojos y hablar con el Señor en este momento. Señor Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje, Señor, y el aviso que tú le das a la iglesia, a tu iglesia, que se prepare, que estos tiempos son de preparación. Tú estás aprovechando esta época y tú lo aprovechas todo. ¿Cuán más para tus hijos? Porque todo lo tuerces a beneficio de ellos. Y esta época es la época y el momento para tus hijos, para que establezcan fundamento de una relación progresiva y continua de intimidad con tu persona, de estar viviendo contigo para conocerte a cada momento. Esa es la vida eterna que tú dijiste. Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Gracias, Señor. Amén. Dios me lo bendiga.